interiorizar y vamos a lograr desglosar todo lo que viene a ser el sistema o el mecanismo de hambre y saciedad. Y básicamente, para entender qué es este sistema, necesitamos comprender lo que es el hambre. Y el hambre básicamente es una señal biológica que te está dando tu cuerpo de que necesitas energía y de que necesitas nutrientes. Este sistema está mediado por el sistema hormonal y el sistema nervioso, así como el cerebro, intestino delgado y tu metabolismo. Ignorar básicamente estar en un déficit calórico o una dieta restrictiva, es decir, que te estás privando de alimentos, eso conlleva que no le estás dando a tu cuerpo suficiente energía y que no le estás dando a tu cuerpo suficientes nutrientes. Y esto provoca una desregulación hormonal o un desajuste hormonal de hormonas tan importantes como la grelina, como la leptina y como el péptido II. Y básicamente la grelina es una hormona que se produce en tu estómago y está enviando una señal a tu cerebro de que necesitas hambre, de que necesitas alimentos, perdón, y de que tienes que comer. ¿Sí? Es la hormona del hambre. Cuanto más grelina tienes, más hambre tienes. La leptina y el péptido II serían las hormonas contrarias. Y estas hormonas se producen ambas en el intestino delgado y envían una señal a tu cerebro, más concretamente a un área o a una parte del cerebro conocida como hipocampo, avisándole de que ya tiene suficiente y de que es hora de dejar el tenedor y el cuchillo y levantarte de la mesa porque estás ya saciado. Una dieta carnívora es una dieta con una alta densidad nutricional y densa en calorías. Esto quiere decir que nos aporta muchos nutrientes y que nos aporta mucha energía, y cuando eso ocurre, el sistema o el mecanismo de hambre y saciedad se ajusta y funciona como debe de funcionar. Por el contrario, una dieta alta en carbohidratos son calorías vacías. Eso quiere decir que lo único que te está aportando es energía, pero que no te está dando nutrientes, y básicamente eso desajustaría, o lo que conllevaría sería a que tu sistema de hambre y saciedad no funcione como debe, o las señales de hambre y saciedad no sean tan precisas. ¿Cuáles son los beneficios de una dieta carnívora? Primero sería que regula el apetito, por esto que acabamos de mencionar. Segundo sería la estabilidad energética, porque tanto las grasas como las proteínas de alta calidad o de alto valor biológico, es decir, proteínas completas que contienen todos los aminoácidos esenciales, los 9, provocarían que la persona tenga una energía estable, ¿sí? Que sus niveles de energía se mantengan continuos, ¿sí? Por el contrario, cuando la persona consume muchos alimentos ricos en carbohidratos, es decir, glucosa o azúcar, que es lo mismo, lo que ocurre es altibajos en los niveles de glucemia, se produce una desregulación en la homeostasis de la glucosa. Eso lo que provoca es que la persona tenga hambre. Tercer punto sería la mejora en la salud metabólica, porque mejora la sensibilidad a la insulina y mejora la inflamación. Y el cuarto punto sería la reducción de los antojos, ¿sí? La persona ya no tiene esos anhelos o esos deseos por alimentos insanos o insalubres, que normalmente, como comprenderéis, no son alimentos del grupo animal, sino que serían alimentos ricos en carbohidratos. ¿Cuáles son los peligros de ignorar el hambre? Uno sería las deficiencias nutricionales, que eso sería básicamente, o se manifestaría en que la persona no tiene suficiente energía, que está cansada, que no tiene ganas de hacer las actividades diarias. El segundo punto sería la desregulación hormonal, que es básicamente lo que hemos hablado: la grelina, la leptina y el péptido II, entre otras, se desajustan y ya no funcionan correctamente, ¿sí? Es decir, que o la persona come insuficientemente o la persona come en exceso. Al final se traduce en eso. Y el tercer punto serían los problemas metabólicos. Por ejemplo, un problema metabólico sería el síndrome metabólico, como el nombre lo indica, ¿no?
Y básicamente el síndrome metabólico consiste en obesidad central, consiste en presión arterial alta y niveles elevados de glucosa en la sangre. Cuando digo glucosa estoy hablando de azúcar también. Es lo mismo, es un sinónimo. Y el tercer punto del síndrome metabólico sería lo que se conoce como dislipidemia, que sería niveles elevados del colesterol catalogado como malo, el LDL, que ya hablaremos de eso en otros vídeos, y niveles bajos del HDL, que es considerado el colesterol bueno. Si nosotros queremos controlar o queremos manejar el sistema o el mecanismo de hambre y saciedad, lo que debemos hacer es centrar nuestra alimentación en alimentos ricos en nutrientes y ricos en energía, como lo son los alimentos de origen animal, y desechar y descartar todos los alimentos ricos en carbohidratos que promueven la inflamación y que promueven diferentes enfermedades metabólicas. Si elegimos sabiamente, si elegimos de forma inteligente los alimentos y basamos nuestra alimentación en alimentos que son sanos, logramos manejar y gestionar este sistema. Un último punto que se me ha olvidado de mencionar y que me gustaría desglosarlo sería que cuando tú ignoras el hambre, lo que puede ocurrir es desórdenes alimentarios. ¿Cuáles son estos principales desórdenes alimentarios? Sería la anorexia nerviosa, sería la bulimia nerviosa, sería los trastornos por atracón, la pica y la ortorexia. Si os parece bien, vamos a explicar lo que es cada cosa. La anorexia nerviosa consiste en que la persona está en un déficit extremo de alimentos, se está privando de alimentos por una imagen distorsionada de su propio cuerpo, ¿sí? Porque no tiene una imagen que no coincide con la realidad objetiva, ¿sí? La bulimia nerviosa, que básicamente sería que la persona come de forma compulsiva y desmedida, y básicamente para contrarrestar estas acciones lo que hace es recurrir a prácticas como meterse los dedos para vomitar, o por ejemplo también el practicar deporte de forma muy intensa y de forma muy desmedida. Tercer punto sería los trastornos por atracón, que básicamente consiste en lo que indica la propia palabra, que sería que la persona se mete unos festines que flipas. Y luego la cuarta sería la pica, que básicamente es un trastorno muy poco común, muy poco frecuente, que es un trastorno atípico, que consiste en que la persona tiene una obsesión por el consumo de sustancias que no son alimentos, como por ejemplo la tierra, como por ejemplo el pelo, o como por ejemplo la tiza de la pizarra. De hecho, yo por ejemplo vi un documental en el que había personas que tenían esta inclinación bastante poco frecuente o bastante extraña hacia este tipo de sustancias que no son alimentos, y te llega a impactar mucho, ¿no? Realmente el ver y sobre todo entender como una dieta tan poco adecuada para los seres humanos, como es la dieta adecuada que hoy se promueve y que se nos vende como la panacea, cuando realmente es una dieta enfermante, puede causar o puede provocar todos estos trastornos tan poco frecuentes y tan poco comunes, ¿sí? Y luego la ortorexia, que no está catalogado como un trastorno, consiste en que la persona tiene una obsesión por elegir alimentos que son sanos o que son saludables y desechar o descartar todos los alimentos que son insanos o que provocan daños, sí, que son nocivos. Y básicamente desde mi punto de vista eso es un reflejo de disciplina, ¿sí? De que la persona es disciplinada. Así que eso no necesariamente quiere decir que la persona tenga un trastorno, sino de que la persona es inteligente, ¿sí? Cuando tú optas por opciones que son saludables y desechas o descartas todo lo que no te beneficia, pues lógicamente estamos hablando de una actitud bastante inteligente, ¿no? No un trastorno. Pero bueno, así son las cosas, ¿no?